Buenos días, gente. Continuamos acá con este mini curso de cómo hacer los pantrinchas caseros en casa. Habíamos quedado en dejar leudar, fermentar nuestra pantrincha. En este video ya nuestro pantrincha fermentaron unos 15 minutos aproximadamente y ya están a este punto, gente. Espero que se fijen bien, miren bien cuál es el punto que tiene que tener nuestro pantrincha para ir a preparar ya el horno. Miren, gente, más o menos así, en este punto, así ya está nuestro pantrincha en este punto. Así que después de 15 minutos aproximadamente de fermentación, nuestro pantrincha ya está así. Así que este es el momento de ir a prender el horno, preparar ya el horno para poder meter nuestro pantrincha a cocinar. Así que vamos al horno. Este es el horno que yo tengo. Mi horno es de 100 litros, es Tokio. Tiene una medida bastante regular. La asadera promedio que entra en mi horno es de aproximadamente 53 centímetros y 33 centímetros de lado a lado. Así que ustedes van a ver qué tipo de horno tienen. Si tienen horno aproximadamente de 60 litros sería lo ideal para esta cantidad de pantrincha, ¿sí? Ya que la asadera que trae el horno le va a dar perfectamente el tamaño para hacer estos 4 panes trinchas de una sola vez. En caso de que tengan su horno a partir de 40 litros para abajo, entonces conviene hacer en dos partes, hacer solamente de medio kilogramo, dividir todo por la mitad la receta y hacer 2 pantrinchas, ¿ok? Y bueno, gente, acá esto es lo que yo le había dicho. Hay que tener una pequeña charolita así que sea de acero inoxidable. ¿Por qué acero inoxidable? Porque el acero inoxidable, por más que mucho tiempo esté en el horno y en muchas ocasiones no se oxida, siempre mantiene y está bien su forma. Así que hay que meter un poquito de agua acá abajo, ok, tener la parrilla en el medio y comenzar a precalentar el horno. Siempre yo recomiendo al máximo. Vamos a precalentar nuestro horno unos 10 minutitos antes de meter nuestro pantrincha. Mientras que se vaya precalentando el horno, vamos a ir a preparar nuestro pantrincha. Vamos a hacerle los cortes y preparar ya para meter en el horno, ok. Familia, ya precalentamos el horno, ya está empezando a calentarse bien el horno, así que es momento de hacer los cortes a nuestros panes trincha para poder llevar en el horno, ok. Con mucho cuidado retiramos la bolsita. Así es como nos está quedando nuestros panes. Van a ver que algunos panes están bien derechitos, como este y este, por ejemplo, y estos, por ejemplo, está un poquitito desmoldeado. Esto es debido a que en el momento de formar nuestro pantrincha lo hemos hecho de repente un poquitito rápido y se deformó un poquitito, y en el momento de colocar la asadera no colocamos bien, no ajustamos bien. Por eso decía que cuando colocamos la asadera es muy importante hacer los ajustes, ajustar bien derechito, si es posible ajustar y hacer que se quede firme, ¿ok? Pero no importa, esto igual sirve ya que es casero y estamos aprendiendo, ¿ok? Lo que vamos a necesitar acá es una navajita así, o un gilet, o una navaja que es para panadería, y vamos a hacerle unos cortes profundos en el medio, ¿ok? Yo últimamente recomiendo siempre usar un poquito de aceite para que no se tranque en el momento de cortar. El aceite lo que va a hacer es que no tenga esa famosa, al cortar se tranca todo y se desmolda todo, ¿ok? Para que pueda cortar fino. Esta es una técnica que hace poco he experimentado y que me resulta, ¿sí? Más o menos este último ya no se corta. Lo que se corta es estos 4 pedazos, ¿ok? Este último pedacito ya no se corta ni este. Así que vamos a agarrar más o menos desde el medio de acá y vamos a hacerle el corte así. Miren, no hace falta un corte muy profundo también, gente. Tiene que ser aproximadamente medio centímetro aproximadamente de profundidad, ¿ok?
Tiene que ser un corte con decisión y de una sola vez si es posible. En caso de que no se haya abierto bien, se puede volver a hacer, pero si es posible, una sola vez, ¿sí? Por eso, a medida que hacemos esto, ya vamos aprendiendo la medida correcta y ya hacemos de una sola vez, ¿sí? Aceitamos un poquitito, apretamos y ahí ya está, miren, quedó de una sola vez, ¿sí? Este que está un poquitito desmoldado, vamos a tratar de hacerlo más firme posible para que le agarre a todo, ¿sí? Miren, más o menos ahí es donde se cortó. Este también está un poquitito desmoldado, así que vamos a tratar de agarrarlo más en el medio posible. Ahí está. Un solo corte y con eso ya está. Después lo que hacemos es volver a secar bien nuestra navajita, secamos bien para volver a guardar. Y entonces este punto es muy importante. Acá es donde le vamos a agregar un poquitito de aceite en el medio. Esto va a hacer que tenga un mejor rompimiento nuestro pan trincha, ¿sí? Y que se cocine mejor esa parte, ¿sí? Así, aceitamos un poquitito. Y una vez que hacemos todo este proceso, automáticamente ya vamos a meter en el horno para que se vaya cocinando nuestro pan trincha. Así que lo vemos en el horno. Ok, familia, así están nuestros panes de trincha. Ya cortamos todo, está bien caliente nuestro horno. Vamos a poner aproximadamente 230 aproximadamente para que no sea muy fuerte el horno. Vamos a poner en 25 minutos, 25 o 30 minutitos. Y vamos a ir controlando. Ya vamos a meter nuestro pan trincha. Esto ya está bien caliente. Y ya no hace falta más hacer nada acá. Simplemente vamos a dejar que se vaya cocinando. Si ustedes tienen hornos que son hornos con tipo horno de piso, que se cocinan los panes directamente en el piso, entonces mucho mejor, gente. No hay drama con eso. Usen sus maderitas y metan sus panes trincha sobre la base del horno, que igual va a quedar muy rico, ¿sí? Una vez que ya esté cocinado, vamos a ver ya el resultado de nuestros panes trincha, ¿sí? Gente linda, finalmente ya terminamos ya de cocinar nuestro pan trincha y con esto vamos terminando ya este mini cursito que hicimos en 3 videos paso a paso de cómo hacer los famosos panes de trincha en casa y de forma casera. Voy a bajar un poquitito y voy a ir mostrándoles. Miren nada más, familia, cómo está nuestro pan trincha casero. Abajo, cómo se cocinó, espectacular. Miren la parte donde le agregamos el aceite. ¿Vieron cómo le dio un colorcito mucho más lindo? La parte donde le agarró el aceite, donde le pintamos, miren. Y nada, gente, espero que les haya gustado este sucesivo video de cómo hacer el pan trincha en casa. Miren, este es el que tenía el molde muy un poquito feo, pero finalmente salió bien. Y nada, gente, voy a separar un poco esto. Esto se separa así con facilidad. Miren cómo se separó esto. Espectacular. Miren la miga como es por dentro, gente. Este es uno de los panes más ricos que yo he probado acá en Paraguay y que le gusta mucho a todos los niños, a todos les gusta este pan. Y prácticamente este pan así haciendo casero no vence, familia. Esto dura fácilmente unos 3 días. En época de calor, 2 días tranquilamente, poner en bolsita y van a venir a consumir, y siempre va a ser un producto fresco que se pueda consumir como si fuera que está haciendo recién. Y nada, gente, espero que les guste este videito. Miren la textura. Puedan aprovechar a hacer sus panes de trincha en casa. Y sígueme siempre en todas mis redes sociales. Ya habilitamos una red social, Instagram, que podamos estar mucho más conectados. De repente, si tienen alguna consulta o algo que quieran sugerir, pueden dejarme un mensajito por ahí, también por el Facebook. Y también estoy habilitando una cuenta de TikTok donde también publicamos todos nuestros videos. De a poquito voy a ir mostrándoles esas cuentas para que puedan también unirse y seguirme en esas redes sociales. Ok, gente, nada, yo voy a probar esto con permiso. Espectacular. Nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.